Bueno, estamos en la primera ronda de la segunda vuelta del Super Magistral de Bilbao y de San Pablo, en este caso con la partida del día que enfrenta al número uno Magnus Carlsen y al puntero indiscutido del torneo Fabiano Caruana. Mi nombre es Andrés Rodríguez, gran maestro uruguayo, los saludo desde Buenos Aires y vamos a hacer el resumen de la partida más importante de la jornada. Comienza Magnus con su últimamente preferido de 4 y la primera sorpresa ya viene en la jugada 2. Caruana utiliza la francesa como lo viene utilizando regularmente en los últimos torneos y Magnus sorprende con el ataque indio de rey, arma que a nivel de jugadores de elite prácticamente no se usaba desde la época de Fischer. Fischer era un excelente defensor de este esquema. Las ideas de Carlsen, como siempre, son bastante revolucionarias en este contexto. Él busca una posición con todas las piezas en el tablero sin comprometerse demasiado en la apertura. Bueno, luego de C3, alfil D6 y alfil E2, decide Magnus, en lugar de jugar el esquema a lo Fischer, con el fianqueto de G3 y alfil G2, decide transponerlo a un esquema de la española Philidor con colores invertidos, donde las blancas montan una estructura central bastante estable, aunque sin generar demasiadas dificultades en la posición de las negras. Luego de los enroques, A5, típica expansión de peones, previniendo en algunos casos B4 e intentando ganar espacio en el flanco de rey. Y se decide Magnus Carlsen, luego de torre 1 y E5, a jugar E por D5 y darle a la posición un carácter más similar a la India de rey, en la línea con E por D4, donde el peón de D3 se queda como una potencial debilidad, pero las blancas ganan importantísimas casillas, como las casillas C4 y E4. Luego de caballo de 5, torre 8, alfil F1, reagrupación de las piezas, H3, alfil H5, G3, ahora el alfil comodín de la posición, como le gustaba llamarlo a David Bronstein, que jugaba este tipo de esquemas con bastante asiduidad. Por un lado defiende la base de la estructura, pero el otro también busca posicionarse en la gran diagonal, que es la diagonal H1 a 8. Luego de caballo B6, una jugada bastante sorprendente, interesante por parte de Caruana. Caruana decide que no puede convivir con ese caballo molesto en C4 y prefiere jugarlo de esta manera y no debilitarse en la posición con B5. Luego de caballo por B6, A por B6, alfil G2, B5, acompañando la expansión de peones en el flanco de dama. A4, muy buena técnica como siempre por parte de Magnus, fijación de la estructura de peones antes que la posición de las negras ganen más espacio en el flanco dama. Alfil E3, completando el desarrollo. Alfil C7, a mi manera de ver, la primera imprecisión por parte de Caruana. Está claro en esta posición que la casilla B3 es la casilla óptima para la dama blanca, entonces me parece que correspondía a la jugada F6 para ya estar atento, que en caso de dama B3 podríamos jugar alfil F7 expulsando directamente la dama de esa peligrosa casilla. Luego de alfil C7, dama B3, signo de admiración, contando con que en caso de dama por D3, torre a D1 seguido de torre D7 otorgaba más que compensación a las blancas a cambio del peón. H6, otra jugada no digamos malo, pero que también parece ser imprecisa, en pos de evitar un futuro caballo G5, debilita un poco la posición y no resuelve ninguno de los problemas reales que tiene el negro en la posición. Dama C4, sobre defensa del peón de D3, era muy interesante también caballo H4 en esta posición, manteniendo el sacrificio del peón y buscando buenas perspectivas de avance para el caballo mediante la casilla F5. Luego de dama C4, Caruana se toma unos cuantos minutos y se decide por una simplificación que en principio parecía muy interesante, que es la momentánea entrega de un peón para luego venir a recuperarlo con una secuencia absolutamente forzada. Luego de dama E2, caballo por D3, dama D3, dama F3, perdón, y dama D3, la doble amenaza sobre los puntos C3 y E4 generaban la recuperación del material, pero Magnus había ido un poquito más lejos en su evaluación, y luego después de la profunda rey G2 y alfil D4 provocando el cambio de las damas, se llegaba a una posición en que si bien había igualdad material, las blancas tenían dos ventajas muy latentes. Una era la excelente fuerza del alfil de D4, que juega no solo para el flanco dama, sino para el flanco de rey, pero principalmente como grave problema de la posición, la debilidad del peón de B7.
La próxima jugada de las blancas seguramente era el cambio de las torres, seguido de torre B1, entonces Caruana se ve forzado a jugar B6 y este va a ser el comienzo de todos sus problemas, ya que al fijar la estructura en la misma casilla de su alfil, le da la oportunidad a Carlsen de jugar un final con bastante ventaja gracias a la presión ejercida del alfil activo de D4 versus el alfil pasivo de C7. Torre B1, torre C8, torre E4. Bueno, Magnus, como nos tiene acostumbrado, empieza el verdadero festival de mejores jugadas. Es impresionante ver la capacidad de Magnus para este tipo de posiciones, sin hacer jugadas demasiado difíciles o demasiado complejos. Poco a poco va presionando a sus rivales simplemente con la mejor idea. La torre se posiciona en E4, permitiendo en el corto o en el mediano plazo el pasaje del rey hacia la casilla de E3. El rey desde la casilla de E3 ya rápidamente va a terminar posicionándose con el objetivo de llegar en algún momento a la casilla B5 y hacer que el peón de B6 se transforme en una debilidad muy difícil de defender por parte de las negras. Excelente plan de cortina. En caso que el negro jugara F5, quedaría debilitada en líneas generales la posición de las negras y particularmente el peón de G7. Luego de G6, G4 y luego de rey F8, H4, inicia Carlsen el famoso plan de expansión. Como mencionamos durante la transmisión, uno de los conceptos más importantes o una de las enseñanzas más importantes que nos dejará Magnus en esta partida es que cuando nosotros estamos enfrente de una debilidad claramente visible, como es el caso de B6, muchas veces el método adecuado, como nos enseñó Botvinnik, el gran Botvinnik, entre otros, no es encarar todas las baterías sobre este peón y sí la generación de una segunda debilidad o de varias debilidades en otro sector del tablero. Entonces la expansión del flanco de rey tiende a que el bando que está más pasivo, que en este caso son las negras, no puedan contrarrestar la avalancha de peones de las blancas, y cuando se genera una segunda debilidad, la defensa de las negras va a ser mucho más difícil que simplemente tener que defender el peón de B6. Se ve obligado Caruana finalmente a cambiar las torres. El rey poco a poco va mejorando la posición. Fíjense que el rey pasa por D3 para no darle ninguna oportunidad de contrajuego a las negras, como podría ser en algún momento la entrada en la séptima fila. Luego de torre E6, alfil E3 y torre B5, empezamos a vislumbrar cuál va a ser el objetivo de Magnus Carlsen, el peón de H6. A partir de este momento, claramente uno empieza a darse cuenta lo genial y lo preciso de la estrategia de Magnus Carlsen en la generación de la famosa segunda debilidad. H5, provocando la jugada G5. En el caso de que la jugada G5 sea hecha por las negras, el peón de H6 va a quedar atrasado y como un objetivo principal en toda la partida, y las casillas blancas se quedarán muy pero muy debilitadas. A la luz de los hechos, a pesar de todo, probablemente Caruana debió haber tomado la decisión de jugar en algún momento con G5, aunque por supuesto las decisiones defensivas son extremadamente complicadas. Poco a poco el rey de Carlsen avanza, aprovecha el recurso táctico que no es posible, torre por C3 por alfil D4, se mantiene Caruana en una defensa pasiva, mejora y mejora y sigue la avalancha de peones, otra jugada digna de manual. No se apresura, no está preocupado con la captura del peón de B6 ni mucho menos, y sí está preocupado con la generación de esa segunda debilidad en el flanco del rey. Alfil C7, F5, torre D6, el rey nuevamente se posiciona y acá otra maniobra muy muy buena por parte de Magnus. La torre que en principio parecía muy buena en la quinta fila se traslada rápidamente hacia la casilla H1 buscando lo que a esta altura ya todos sabemos que es la debilidad del punto H6. A mi manera de ver, en este momento tendría que haber tomado Caruana alguna decisión en relación al peón de G6, o bien haber jugado G5, o bien haber jugado G por H5, pero me parece que la jugada rey E8 es el comienzo del fin para Caruana, porque ahora implacablemente Carlsen demostrará que el peón de H6 es una debilidad muy, pero muy difícil de defender. Posición, como dije antes, de manual. Ahora fíjense que el único problema de las negras no es el peón de B6, sino también el peón de H6, y eso hace que la combinación de factores sea muy pero muy difícil de aguantar para las negras. Luego de rey D5, rey C4, el rey aprovecha la circunstancia
de problemas tácticos que tienen las negras sobre el peón de H6 para encaramarse en el flanco de dama y llegar a la deseada casilla B5, desde la cual puede seguir penetrando en la posición de las negras o apuntar directamente a la debilidad del peón de B6. G por F5, probablemente el error decisivo que ya le cuesta la partida a Caruana. Era única G5, pero igualmente la posición verdaderamente era de mucha ventaja para Magnus Carlsen. Aquí se aplicaría otro de los conceptos tradicionales de la estrategia, que es lo que llamamos la distancia entre las bases de la estructura. Cuando las dos bases de la estructura están muy distanciadas, es muy difícil para la defensa coordinar la posibilidad de sostener ambas debilidades, y eso hace que la victoria de las blancas esté un poquito más cerca. Igualmente, la única oportunidad de Caruana era mantener la columna G cerrada, porque luego de G por F y G por F, la combinación de la debilidad de B6 y H6 con la posibilidad de penetración de la torre en la séptima fila hacen que la posición ya sea absolutamente desesperada. Luego de la forzada alfil de 8, nótese el detalle que en esta posición para jugar alfil de 8 Caruana se gasta media hora, claramente percibiendo que su posición es perdida, y después de F6 ninguno de los intentos funcionaba. En caso de H5, torre por H5 seguido de torre D5, la ventaja decisiva, y en caso de rey G6, torre G1 jaque seguido de torre G7 y torre H7 hacían colapsar la posición de las negras. Decide Caruana rápidamente entrar en este final, probablemente a conciencia de que esta posición ya está perdida, por supuesto, y una vez más, y como nos tiene acostumbrado, la técnica de Magnus Carlsen es implacable, viene a capturar los dos peones, no puede hacer nada el negro para evitar ello, y luego cuando llega a esta posición, el único peligro que encierra la posición de Magnus Carlsen es el hecho de que el peón torre, es el famoso peón torre que corona en casilla distinto del alfil. Entonces, por ejemplo, sería un gravísimo error en este momento jugar C5, ya que con alfil por C5 las negras podrían forzar las tablas. Por supuesto, Magnus no cae en este error, juega alfil B4 primero, y el propio avance de los peones lo lleva a una posición de ventaja decisiva sin que el joven italiano tenga absolutamente ningún tipo de resistencia que presentar. El alfil intenta mantenerse controlando la casilla C7, pero luego de la irrupción de las blancas en la casilla D7 y la simple alfil E7 seguido de alfil D8, la coronación del peón C es absolutamente inevitable y por tanto la derrota para Caruana. Excelente modelo de Magnus Carlsen, vamos todos a agregarlo a la biblioteca de los grandes modelos estratégicos, y Magnus demuestra una vez más por qué es el número 1 del mundo.